Tiro, un barco magnífico y poderoso, destacado por su belleza y su riqueza. Vamos a conocerlo más en Ezequiel capítulo 27. Nuevamente bienvenidos amigos y amigas a Momentos de Esperanza. Qué gusto saludarles esta mañana. Síganos en las redes sociales, Momentos de Esperanza MX en Facebook, en todas las plataformas digitales de música, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, en todas las plataformas como Momentos de Esperanza. Ahí puedes compartir y puedes animar a otros para sumarse a este reto, y también en YouTube como Daniel Morales. Así que te invitamos para hacer uso de esas redes y pues tus amigos, tus contactos también puedan de alguna manera interesarse en el estudio de la Biblia. Vamos al capítulo de hoy. El capítulo de hoy es muy interesante, amigos, porque básicamente van a ser tres secciones, 3 capítulos que se van a dedicar a Tiro. Y la pregunta yo también me la hice, ¿por qué 3 capítulos? En las otras naciones fueron apenas unas líneas al punto, concisos. Sin embargo, vamos a darnos cuenta que Tiro tiene características que lo relacionan con Satanás mismo. De hecho, en el capítulo de mañana te invito para que lo escuches porque ya lo he estado leyendo y nos habla así abiertamente relacionando al rey de Tiro con Satanás. ¿Por qué? Bueno, ¿qué características diríamos? En primer lugar, el orgullo, la ambición, la forma organizada en la que trabajaba Tiro. También la rebelión o la rebeldía de esta ciudad, pues lo asemejan bastante a Satanás. También te digo, en el capítulo 28 vamos a ver cómo el lenguaje que se usa para describir al rey de Tiro, pues básicamente es un lenguaje para describir a Satanás. También Juan, el revelador, Juan que escribe el Apocalipsis, también usa un lenguaje muy parecido a Ezequiel, muy parecido a lo que se habla de Tiro. Y entonces vamos a ver cómo en Apocalipsis capítulo 18, pues también hay esa relación entre Tiro y Satanás. Entonces, por eso es que se le dedica más tiempo a esta nación. ¿Qué podemos aprender? Bueno, en el versículo 1 al 9, me parece que el versículo clave sería el versículo 4, donde dice: construiste tu esplendor en el corazón del mar, tú, constructor, hiciste perfecta su belleza. Y es que, como lo hemos dicho, Tiro era pues de salir al mar, de comerciar. Y entonces del 1 al 9 se describe cómo sus barcos pues tenían una belleza, pero no solamente eso, sino una estructura y una fortaleza por los materiales que tenía. Y eso pues hacía que ellos, los de Tiro, se sintieran poderosos, se sintieran de belleza, se sintieran también de riqueza. Y pues tenían, por su comercio y por el aprendizaje, pues tenían conocimiento bastante de toda esa región del mar. ¿Qué podemos aprender en esta sección? Bueno, me parece que algo muy importante, básico, tiene que ver con la arrogancia y la confianza desmedida en uno mismo. Tiene que ver con cuando, en este caso, Tiro estaba en una posición privilegiada, y también nosotros en algún momento de la vida podemos tener una posición en la que podemos tener ciertos beneficios, ciertas comodidades, pero eso lo apartó totalmente de Dios, en este caso a esta nación. Mis amigos, creo que entre más grandes somos, nos damos cuenta que la vida da muchas vueltas, que la vida da muchos giros, y a veces cuando cuando hay un buen negocio, hay un buen trabajo, tú te has dado cuenta por la edad, tú te has dado cuenta que la gente muchas veces pierde el piso. Muchas veces empiezan a haber actitudes, palabras, acciones donde la persona pues está un poquito más allá de lo que realmente es. Tiro nos recuerda que esas actitudes iban a ser destruidas, iban a ser acabadas. ¿Por qué? Porque eran contrarias a Dios y, por supuesto, como lo veíamos ayer, se burlaron de la caída de Jerusalén. También en el versículo número 10 al 25 hay otra sección, y en esta sección se destaca que va a venir la destrucción de Tiro debido a 2 pecados principales: al orgullo y a la arrogancia. Y describe cómo esta nación va a caer y las demás naciones se van a sorprender por su caída.
Y es que, como lo dijimos, habían establecido rutas comerciales, tenían riqueza, estaban en un lugar geográficamente muy bueno, sus ciudades estaban muy bien. Entonces realmente fue muy abrumador y muy sorprendente por qué cayeron. Palabra clave: orgullo y arrogancia. Amigos, eso es muy importante en la vida. De hecho, hay libros aún no cristianos que hablan cómo el ego, cómo el orgullo destruyen a la persona. Ojo, no cristianos, o sea, del comercio, del mundo. Yo he leído varios libros o algunas revistas, artículos, y cómo el ego, cómo el orgullo acaba con una persona. Y basta ver una persona que inicia un negocio, una empresa, con esas actitudes, por supuesto que no progresa. O en un momento en la vida cuando caes y los negocios no salen bien y quedas abajo, sin negocio, sin dinero, sin trabajo, sin nada, y tienes esa actitud de orgullo, de arrogancia, por supuesto que te va a costar mucho más poderte levantar con esas actitudes. Por lo tanto, Tiro es, como decimos, esa relación con Satanás mismo. Esos pecados que vemos que caracterizan a Satanás, esta ciudad los tiene. Y por esa razón va a ser destruida. Insistimos, amigos, creo que uno de los principios que Dios pone en nuestro corazón cuando nos acercamos a Él, pues tiene que ver con la humildad, con la sencillez, tiene que ver con esa falsa humildad, sino con el sentimiento y la certeza de que somos iguales delante de Dios, de que las cosas que tenemos son temporales, son prestadas. Y ojo, es que esa es una realidad. Las cosas que llegamos a tener en la vida son prestadas. Y muchas veces son fruto no de nuestro esfuerzo, regularmente pues son fruto del trabajo de nuestros padres, de nuestra familia, nuestros abuelos, y ahora nos toca tenerlas un tiempecito nada más y después pasarlas. Pero por esas actitudes pues esta ciudad iba a ser destruida. Finalmente, del versículo 26 al 36 hay otra sección muy interesante. Se hace una endecha, un lamento. ¿Te acuerdas que ya habíamos hablado de esa palabra? Eran cantos, eran poemas en tono de lamentación. Y los marineros, los comerciantes, se lamentan por la caída de Tiro. ¿Por qué? Bueno, porque ellos se beneficiaban. Muchas personas se beneficiaban por el comercio que esta ciudad tenía. Sin embargo, ahora se lamentan por la destrucción y por supuesto que mucha gente pues va a sufrir por la caída de esta nación. Una lección que aquí nosotros podemos tener pues tiene que ver con eso, con ¿cuántas personas pueden depender de nosotros? ¿Cuántas personas? No solo a nuestra familia, sino también, ¿verdad? La gente que nos rodea, nuestros seres queridos. Mucha gente depende de nosotros. Qué importante pedirle a Dios sabiduría. Qué importante pedirle a Dios que nos ayude a saber en qué momento de la vida estamos. Y si estamos en ese momento en el que tenemos, en ese momento en el que tenemos salud, tenemos fuerza, nos sentimos invencibles, bueno, en esa etapa de la vida nosotros podamos ser lo suficientemente humildes, sencillos, grandes en espíritu, pero sabiendo que somos solamente administradores, que somos solamente, pues, temporalmente tenemos las riquezas de un Dios eterno que nos las ha confiado para que nosotros podamos demostrar que somos buenos mayordomos, que solamente estamos administrando lo que el Señor nos da y lo vamos a usar para el beneficio de los demás y por supuesto para honrarlo a Él con nuestro trabajo. Mis amigos queridos, a mí me sorprende, no sé a ti, cómo puede ser que una nación va a caer por pecados tan morales, el orgullo, la vanidad, por la arrogancia, esos pecados que caracterizan a Satanás. Que Dios nos ayude. Esos pecados son los más terribles y muchas veces nosotros los escondemos y muchas veces no son castigados, muchas veces es más reprendido cuando una persona es infiel, cuando una persona roba, cuando una persona mata, pero una persona arrogante, una persona egoísta, una persona ególatra, una persona que presume muchas veces lo que ni tiene, pues hace mucho daño, causa mucho dolor a su familia, ese orgullo que muchas veces destruye matrimonios, destruye familias.
Vamos a orar. Querido Dios y Padre, esta mañana, al ver las causas por las cuales una nación va a caer, esta nación, nosotros también pensamos, si no esos pecados de esta nación, pues también pueden hacernos caer, nos pueden destruir. Si nosotros también, por sentirnos poderosos, sentirnos fuertes, sentirnos que podemos hacer las cosas, un día también seamos llamados a juicio y perdamos las cosas como para, Padre, que tú nos enseñas a ser un poquito más humildes. Ayúdanos Señor, a reflejar tu carácter, a ser inteligentes, ser sabios, ser trabajadores, ser esforzados, pero reconocerte a ti como el dueño de todo, que no has prestado algunas cosas por un tiempo. Ayúdanos a hacerlo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora te toca a ti, amigo, amiga, orar. Sigue abriendo tu corazón al Señor. Y si tú reconoces que tienes estos defectos o estos pecados, ábrele tu corazón al Señor.